Platón, el Advaita Vedanta, la no dualidad y el Bhagavad Gita. Vamos a ver qué similitudes hay. Veremos la inmortalidad del alma, el psique y el Atman, la reencarnación, el mito de la caverna y Maya y varias cosas más. Las enseñanzas entre el gran filósofo griego Platón, que nació en el 427 a.C., discípulo de Sócrates, el Gita, el Bhagavad Gita y el Advaita Vedanta, la no dualidad, comparten sorprendentes similitudes en temas muy profundos en lo que ahora es llamado la filosofía perenne, según Aldous Huxley. Ambos son diálogos que abordan cuestiones existenciales, éticas y metafísicas en momentos de gran crisis moral. Soy Pedro Nonell. Estoy haciendo una serie de vídeos para entender lo que yo llamo el hilo áureo de la no dualidad, de la Advaita. Se trata de ver que esa idea del todos uno, de unidad en la diversidad, no es única de lo que a veces se piensa de la Advaita Vedanta, sino que está presente en diferentes tiempos y lugares en la historia de la humanidad, y en este caso lo estamos viendo con Platón. Además, he traducido un libro que es el Bhagavad Gita, aquí lo podéis ver, que contiene la traducción que he hecho al español del Gita de acuerdo a Gandhi, y aparte he traducido prácticamente toda la obra de Swami Vivekananda. Tanto para Platón como para la Advaita Vedanta, el mundo que percibimos, el universo manifestado, no es la realidad última. Por tanto, el verdadero conocimiento, el jnana, consiste en trascender la apariencia para realizar o contemplar a la realidad absoluta, que es la idea del bien o Brahman. Es eterno, uno e inmutable. Yo he identificado 8 similitudes que vamos a analizar. Primero, los dos en un formato en diálogo, Platón, Sócrates, Krishna, Arjuna. Los dos coinciden, entre comillas, sobre la inmortalidad del alma, el psique y Atman. Hay mucha coincidencia en la transmigración y la reencarnación de las almas, el samsara. Hay cosas maravillosas como el mito de la caverna de Platón y el concepto de Maya, de ilusión, de la Advaita Vedanta. Y luego algo que a mí me sorprendió, que es la extraordinaria coincidencia entre la planta celestial de Timeo y el invertido árbol de Ashvata, que está en uno de los capítulos del Gita. Otra coincidencia es el concepto del bien, el sol, y Brahman, el concepto de justicia, deber, el dharma, y también el importante concepto de desapego en la acción, el karma yoga. Como es un tema muy extenso, voy a hacer 2 vídeos. El último contendrá los 4 últimos temas. Y antes de empezar, recordaros una frase que decía Sócrates, que decía que solo existe un bien, que es el conocimiento, solo hay un mal, que es la ignorancia. Y había como una especie de réplica, a ver si nos entendemos, de Krishna, le decía: por lo tanto, con la espada del conocimiento corta en pedazos las dudas nacidas de la ignorancia. La diferencia clave radica en que la Advaita Vedanta va un paso más allá que Platón. No hay 2 realidades sensibles e inteligibles, sino una sola, y todo lo demás es apariencia e irreal. Se cree que Pitágoras estuvo en contacto con la civilización hindú cuando fue a Persia. Por tanto, estas ideas podrían haber llegado hasta Platón. Recordar que Pitágoras definía el camino matemático hacia el uno, y el Advaita Vedanta es el camino del conocimiento para unirse con Brahman, el uno. Y os leo una reflexión de Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, que decía: Pitágoras fue a la India, donde fue instruido por los brahmanes. Pitágoras aprendió esto en la India y lo enseñó en Grecia. Más tarde, Platón tuvo un atisbo de ello. En todo caso, no hay una evidencia histórica de una influencia directa. Tanto Platón como el Bhagavad Gita parecen converger en una sabiduría universal sobre la naturaleza del alma, la ilusión del mundo material, la búsqueda de lo eterno y la vida ética. Arthur Schopenhauer, Aldous Huxley consideran que son expresiones distintas de la misma filosofía perenne. Las ideas de Platón influyeron en San Agustín, Baruch Spinoza, Descartes, Kant, Hegel y tantos otros. Schopenhauer decía: los Upanishads y el Advaita Vedanta de Sankara son el producto de la sabiduría humana más elevada. Para Swami Sarvapriyananda, de la Sociedad Vedanta de Nueva York, fundada por
Swami Sarvapriyananda, de la Sociedad Vedanta de Nueva York, fundada por Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, Platón es uno de los grandes pensadores occidentales que, de forma independiente, captó esas verdades profundas sobre la naturaleza ilusoria del mundo fenoménico y la existencia de una realidad superior, muy parecidas a las enseñanzas de los Upanishads. Bien, vamos a ver estas 8 similitudes que podemos identificar. Recordar que las 4 últimas las veremos en un segundo vídeo. Primera es el formato de diálogo. Uno Platón-Sócrates, el otro Krishna-Arjuna. Platón utiliza el diálogo socrático, principalmente con Sócrates como figura central. Aunque todo el mundo conoce la siguiente frase de Platón: solo sé que no sé nada, hay que tener en cuenta que el texto original dice: en realidad no soy sabio, ni en poco, ni mucho. El Bhagavad Gita es un diálogo entre Krishna, que es un avatar de Vishnu encarnado en la tierra para salvaguardar el Dharma, y el guerrero Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra justo antes de la guerra civil. Acordaros lo que era la batalla de Kurukshetra. Aquí podemos ver Krishna conduciendo el carro con los caballos blancos y Arjuna está delante. En ambos casos el maestro Sócrates Krishna guía al discípulo Glaucono Alcibíades en varios diálogos platónicos y Arjuna hacia una comprensión superior de la realidad absoluta, la virtud y el deber, el Dharma. Y recordar que Arjuna entra en un estado depresivo, recordar que es esta situación tan tensa en el que tenía que luchar contra sus parientes y amigos. Y hay 2 versos que os leeré de Krishna para que entendamos ese estado depresivo que tenía. Y decía: oh Krishna, no deseo ni la victoria, ni el reino, ni los placeres. ¿De qué nos sirven estos reinos, su disfrute o incluso la vida misma? Y más adelante, en el segundo capítulo, dirá Arjuna: mi ser está paralizado por mi débil corazón, mi mente no discierne el deber. Por eso te pregunto, dime, te lo ruego, en un lenguaje claro, ¿cuál es mi deber? El segundo punto importante para mí es la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es uno de los temas centrales en la filosofía de Platón, en el diálogo de Fedón, donde Sócrates, en sus últimas horas de vida, antes de beber la cicuta, conversa con sus amigos sobre por qué el filósofo no debe temer a la muerte. Platón desarrolla el concepto de inmortalidad del alma y dice: cuando la muerte se precipita sobre el hombre, la parte mortal se extingue, pero el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo. Platón define que el alma, la psique, es inmortal, simple, divina e inmutable, mientras que el cuerpo es mortal, compuesto, cambiante y una especie de prisión temporal para el alma, exactamente igual que el jiva en el Bhagavad Gita. Y Platón decía: el cuerpo es la cárcel del alma inmortal. La muerte para él no es el fin, sino la liberación del alma del cuerpo, permitiéndolo regresar al mundo de las ideas eternas. En el Bhagavad Gita encontramos exactamente el mismo concepto. Atman, el alma infinita, es eterna, nunca ni nace ni muere. Y os leo 2 versos que dice: estos cuerpos en donde se encarna Atman, que es eterno, imperecedero, inconmensurable, son finitos. Atman no nace, ni nunca muere. Después de haber existido no deja de ser. No nacido, eterno, inmutable y primigenio, no muere cuando el cuerpo es destruido. En el capítulo 13º, el yoga del campo y del conocedor del campo, un capítulo muy desconocido, yo creo, y fundamental para entender el Jnana Yoga, Krishna explica la diferencia entre cuerpo y mente. Y es el verso un poco complicado, pero hay otro vídeo que lo explico, que dice: conóceme como Kshetrajnana, es el conocedor del campo en todos los cuerpos, y el conocimiento de Kshetra y Kshetrajnana es el verdadero conocimiento. Otro punto de comunicación, de similitud, es la transmigración, reencarnación, el samsara. Para Platón, la reencarnación del alma, o metempsicosis, como le llamaba Pitágoras, es uno de los conceptos claves de su filosofía, aunque no la presenta como un dogma de fe, sino como una creencia razonable, al igual que la Advaita Vedanta y Swami Vivekananda. Por cierto, os recomiendo un ensayo de Vivekananda que traducido al español, que se llama Jnana Yoga, Unidad en la Diversidad. Y aparte está mitológicamente muy elaborada la idea de la reencarnación en Platón, y la integra profundamente en su visión del alma, la justicia cósmica y el conocimiento. Platón adopta y desarrolla la idea de transmigración de las almas, influido
seguramente por Pitágoras. ¿Cuáles son estas ideas de la reencarnación? 1. El alma es inmortal y preexiste al cuerpo. El alma existe antes del nacimiento y sobrevive a la muerte. La vida actual es solo una etapa en un largo ciclo. El nacimiento y la muerte son opuestos que se generan mutuamente. En Fedón leemos: los vivos nacen de los muertos. En el Gita el alma cambia de cuerpos como quien cambia la ropa. Y recordaros el famoso verso que dice: así como un hombre se despoja de sus gastadas ropas y se pone unas nuevas, así también Atman desecha sus agotados cuerpos y toma otros nuevos. La reencarnación como castigo y purificación. El cuerpo, como ya hemos dicho, es como una prisión del alma. Las almas, los jivas, que vivieron dominadas por los deseos materiales o la injusticia, deben volver a encarnarse, a veces en cuerpos humanos inferiores y en casos extremos en animales, lobos, halcones, asnos, abejas, según el tipo de vicio, como vemos en la República y en Fedón. En el capítulo 14 del Gita leemos un mensaje muy similar, cuando Krishna dice: si uno muere cuando rajas, acordaros, laguna de la acción, laguna, reina en su interior, nace entre los hombres apegados a la acción, y si muere en tamas, nacen especies irracionales. El tercer punto es elección y responsabilidad. En el mito de En la República, las almas, después de pasar por un juicio en el más allá, ven desfilar ante ellas distintos tipos de vidas futuras y escogen la siguiente, a veces con imprudencia. Luego beben del río Leteo, el río del olvido, y nacen sin recuerdos conscientes, aunque el alma guarda un conocimiento latente, que es lo que se llama la teoría de la anamnesis. En este punto no encontramos similitudes con el Bhagavad Gita, donde la inexorable ley del karma es la que determina cómo se reencarnará el hombre. En cuanto al objetivo final, la meta es escapar del ciclo de reencarnaciones mediante la filosofía Jnana Yoga, que purifica el alma, mediante el Karma Yoga y la prepara para la contemplación, el Jnana Yoga, las ideas eternas, el bien, la justicia, la belleza. El filósofo, al practicar lo que se llama la muerte en vida, separar el alma del cuerpo, puede lograr la liberación definitiva y regresar al mundo inteligible junto a los dioses. Y en el capítulo 5 del Bhagavad Gita vemos el camino de liberación, el moksha, y Krishna dice: quienes, habiendo conquistado el ciclo de nacimiento y muerte, el samsara, en este mismo cuerpo, cuya mente está anclada en la igualdad, descansan en Brahman, porque el Brahman perfecto es igual para todos. Y en otro capítulo leemos: si el encarnado llega a su final, mientras Sattva, la luz, laguna, prevalece, entonces alcanza los mundos inmaculados de los conocedores del Altísimo. Y otro punto sorprendente de similitud, y a mí me encanta, que es la alegoría de la caverna, el mito de la caverna, y la visión de la realidad ilusoria, el Maya. En la caverna de Platón, los prisioneros ven solo sombras y creen que esa es la realidad verdadera. En el Vedanta, el mundo fenoménico es Maya, solo Atman, Brahman, es real, como dijo Adi Shankara. Platón describe a los prisioneros encadenados desde niños dentro de una caverna totalmente oscura. Solo pueden ver sombras proyectadas en la pared por objetos que pasan frente a una hoguera situada detrás de ellos. Para estos prisioneros, la sombra, evidentemente, son la realidad absoluta. No conocen nada más. El proceso de liberación se describe en 4 etapas dolorosas y progresivas. La primera: un prisionero es liberado y entonces ve los objetos reales que producen las sombras, lo cual genera un sufrimiento debido a la nueva percepción de la realidad. El segundo paso: el prisionero sale de la caverna, primero queda cegado por la luz del fuego, luego por la luz del día. Progresivamente, tercera etapa, contempla reflejos, objetos reales y finalmente el sol, símbolo de la idea del bien, la realidad suprema e inteligible. Y cuarto, como todos sabemos, regresa a la caverna para liberar a los demás, pero es ridiculizado, no le creen e incluso le amenazan con la muerte. Es una alusión, sin duda alguna, a la condena de Sócrates. Es decir, en el mundo sensible, las sombras es solo apariencia, una copia imperfecta e ilusoria. La verdadera realidad está en el mundo inteligible de las ideas eternas, inmutables y perfectas. El camino del filósofo es entonces el ascenso doloroso hacia la luz de la verdad. En el Bhagavad Gita, sobre todo en el Jnana Yoga y el Advaita Vedanta, Krishna explica a Arjuna que el mundo
material que percibimos es Maya, la ilusión o el juego lila de Brahman. Es decir, todo el conjunto de nombres y formas, o todo lo sometido al tiempo, espacio y causalidad, en términos occidentales. Pero Maya no es una mera fantasía ilusoria, sino una energía creativa, Shakti, de Dios, que hace que lo transitorio, cambiante y múltiple, es decir, lo irreal, parezca la única realidad absoluta, lo real. Y es ahí donde viene la diferenciación, la división. Bueno, recordar que hay un segundo vídeo explicando más similitudes y analizaremos algo que me encanta también, que es la planta celestial de Timeo y el amor invertido de Ashwata. Espero que os haya gustado este vídeo, darle un like, suscribiros o compartirlo con quien queráis. Muchísimas gracias, namaste.